Quiero compartir la palabra. Vamos a modificar un poquito la forma que hacemos la reunión. Así que yo le invito a usted en esta mañana. Tengo la última palabra con respecto a la visión. Les recuerdo que tenemos una visión que es crecimiento y avivamiento bajo su dirección. Y queridos, permítanme decirle que cuando hablamos bajo su dirección, hablamos bajo la dirección de Dios. Y eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos y es lo que necesitamos que todos estemos orando. De que la dirección de Dios venga sobre nuestras vidas. No creemos en un crecimiento emocional, no creemos en un crecimiento simplemente estructural del trabajo de la gente, a pesar de que Dios nos va a usar para trabajar y para llegar a esos objetivos. Creemos en un poder de Dios que puede hacer aún las cosas más grandes que nosotros. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Mateo capítulo 28 versículo 16. En base a este crecimiento, siempre hablamos que la iglesia se mueve en 4 pilares. Esos 4 pilares lo hemos venido compartiendo en cada reunión que me ha tocado compartir la palabra. Comenzamos hablando acerca del ayuno y la oración. Luego compartimos que no hay iglesia si no hay alabanza y adoración. Compartimos que no hay iglesia si no hay... se me fue el tercero. Alguien que me ayude. No hay iglesia si no hay ayuno y oración. No hay iglesia si no hay alabanza, adoración. No hay iglesia si no hay palabra de Dios. Y hoy vamos a compartir el 4 pilar. No hay iglesia si no hay evangelismo en la iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Cuando Misael lo disponga, lo vamos a tirar en el proyector por si alguno no tiene la Biblia. Pero si usted tiene la Biblia, por favor, ábrala, aunque sea hoy. Después la pone de nuevo ahí. No debería, pero aunque sea hoy, abra su Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Jesucristo habla a sus discípulos y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. El que sigue, 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el último, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sella diciendo amén. Mire que Jesús decía amén también, no solamente nosotros. ¿Sabe que quiero compartirle algo importante? Primero quisiera hablar acerca de lo que es evangelismo. Básicamente la palabra viene de una palabra griega muy parecida, evangelismo o algo así, y significa compartir buenas nuevas. Por lo cual quiero que usted pueda entender y comprender realmente qué es lo que es evangelizar. Creo muchas veces que encerramos el evangelismo en una simple campaña. Encerramos el evangelismo en compartir la palabra puerta a puerta, y esa no es la realidad del evangelismo. Evangelizar es hablar de Dios, compartir las buenas nuevas. Y eso puede realizarse de muchas maneras, de muchas formas, pero lo importante es que se haga. Esa es la misión que Dios mandó. Por cierto, los discípulos no hacían campaña. Los discípulos no tenían una estrategia particular como la nuestra, sino que ellos compartían, hablaban de Dios, abrían iglesias y trabajaban. Todos. Tengo miedo por allí, y siempre ha sido mi preocupación, porque a lo largo de los años que he estado en la iglesia, como líder o como los demás, el miedo es que la iglesia considera muchas veces que el evangelismo depende de un grupo de personas que conforman un grupo que se llama el grupo de evangelismo. Y la iglesia pierde el sentido de lo que es evangelizar. Por eso siempre estuve en contra de armar un grupo de evangelismo,
Porque la iglesia desatiende y dice, ok, si hay un grupo de evangelismo en la iglesia, yo no tengo que evangelizar. Y ese es un defecto grande. El evangelismo no es una actividad que realizamos en la iglesia. El evangelismo es un estilo de vida que debería inculcarse en su corazón y en su vida. El evangelismo no es una estrategia eclesial que realizamos. El evangelismo es una manera de vivir de una persona que es cristiano. Entonces, usted tiene que entender que si la iglesia tiene un grupo de evangelismo, no tiene un grupo de evangelismo, hace campaña, no hace campaña, trabaje o no trabaje, eso no es evangelismo. El evangelismo es una forma de vida que debe nacer en nuestro corazón. Fíjese algunas características en este texto que hemos leído. Lo primero, allí en los primeros versículos, Dios habla acerca de que toda potestad, o Jesús habla de que toda potestad le es entregado. Querido, el evangelismo no depende o no debería depender de su capacidad. Evangelizar o hablar de Dios, usted tiene que entender que depende del poder de Dios que ha decidido llegar a las personas, como dice Pablo, por la locura del evangelio. Y de aquí hasta que Cristo venga, las personas deberían llegar a Dios por el evangelio. Por eso es que aquellas personas que llegan solamente por la dádiva, por la necesidad personal, no permanecen. Solamente permanecerán aquellos que aprendan a entender las buenas nuevas de salvación. Si nosotros pusiéramos en este lugar a repartir un montón de cosas, por cierto que tenemos ropero, que queremos abrir un comedor y nuestra tarea ya estaría bien, tal vez muchas personas también se acercarían, pero déjenme decirle algo, ninguna persona va a conocer realmente a Cristo porque alguien le dé algo, simplemente será una estrategia. Las personas conocen a Dios por el poder del evangelio predicado, por su palabra. Alguna vez un pastor me dijo: Matías, tú puedes contarle 10,000 testimonios a la persona, pero nunca dejes de hablarle la palabra de Dios, porque lo que cambia a las personas es la palabra de Dios. Es bueno que prediquemos con nuestro testimonio y lo vamos a ver en un punto, pero nunca dejes de compartirle la palabra, porque la palabra tiene poder y transforma vida y cambia. Nosotros no, Dios es el que tiene el poder y Él nos habla. Por eso, tengo miedo que muchas veces confundamos el evangelismo a actividades evangelísticas. Yo quiero compartirle en base a la visión que la iglesia va a trabajar todo el año el evangelismo en base a los grupos de evangelismo y avivamiento. Por eso se llaman así. Por eso vamos a inculcarle que esté en un grupo de evangelismo y avivamiento, porque esa es la estrategia evangelística que la iglesia tiene. Allí usted va a compartir la palabra con otros. Allí usted va a orar por otros a través de la oración de 3. Allí usted va a traer la persona para que pueda compartir la palabra. Porque el segundo principio que Jesús destaca en este texto es cuando dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio, haciéndolo discípulos. Es que la realidad del evangelismo no termina solamente con predicarle a alguien, sino que esa persona debe conocer a Cristo y debe comenzar a caminar en el evangelio de Jesucristo. Por eso quiero romper un poco este esquema de considerar que evangelismo es realizar una actividad evangelística. Evangelismo es una forma de vida. Usted comparte la palabra con alguien, usted le lleva a Jesucristo a alguien, usted transmite la palabra de Dios, la persona lo recibe en su corazón y usted comienza a traerlo a la iglesia, a discipularlo y a convertirlo en una persona que sigue a Cristo. No usted, sino el poder de Dios que va a obrar en usted y en la casa de Dios. Entonces el objetivo evangelístico que Jesús le planteó a su discípulo no terminaba solamente con ir a predicar, sino también con hacer discípulos.
con que la persona pueda llegar al Evangelio y pueda considerar el Evangelio como una forma de vida, como usted también lo hace. El tercer principio en este texto que encontramos es que Jesucristo termine diciendo que hagamos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido, el evangelismo hecho con fuerzas humanas tendrá poco éxito. Porque el que cambia, el que transforma, el que mueve los corazones es Dios. Y cada vez que tú hables a alguna persona de Dios, hazlo sabiendo que el que va a transformar a la persona es Dios. Te manda a hablar y Él tiene que hacer la obra. Dios te manda a compartir de Dios y Él tiene que hacer la obra. Tú no puedes. No tienes el poder que Dios tiene. Tu poder es limitado. Tu poder es muy pequeño comparado a Dios. Pero cuando tú predicas la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay un poder de Dios que se activa para convencer las personas, para traer convicción sobre las personas de pecado. Y ahí es cuando la persona comienza a creerle a Dios de todo su corazón. Por eso la palabra dice: id, haced discípulos a toda criatura, bautizándolo, y todo lo que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que evangelismo no es una actividad, evangelismo no es una estrategia de la iglesia, evangelismo es una forma de vida. Usted debería predicar a Dios a cada persona que se encuentre por la calle, o por lo menos cuando se dé la oportunidad de poder hablar, hable de Dios. Estaba en la fábrica el otro día y había ido a la oficina de cargo, que es una empresa que trabaja en la logística de FIA. Me senté allí para tratar unos temas con el gerente de cargo, y mientras estábamos allí entraron dos jóvenes que trabajan, y justo la iglesia Cita con la Vida estaba en la semana de ayuno y oración por las metas, algo así entendí. Y mientras estábamos allí con el gerente hablando de los temas, yo escuchaba a este joven que le hablaba a un joven inconverso y le hablaba de Dios y le decía: necesito que me anotes en un papel todas las necesidades que tú tienes, porque la iglesia está de ayuno y oración por las metas y Dios tiene que hacer algo en tu vida. Y comenzó a hasta exigirle por ahí: dale, agarró una hoja y escribíla. Y comenzó a compartirle la palabra de Dios, y me gustó allí el desempeño de querer que esa persona pudiera recibir algo de Dios en su cadena de ayuno y oración. No estaba evangelizando de manera técnica, no había una actividad técnica, solamente se encontró con un joven y le comenzó a compartir la palabra. Y déjeme decirle algo, eso es evangelismo. Algunos hombres de Dios son clave, y dice, Norman Lewis dice, o Luis, la evangelización del mundo no consiste en traer todo el mundo a Cristo, sino en llevar y ofrecer a Cristo a todo el mundo. ¿Quiere que se lo repita? La evangelización del mundo no consiste en traer todo el mundo a Cristo, sino en llevar y ofrecer a Cristo a todo el mundo. Otro más. A.W. Pink dice: la iglesia que no evangeliza se fosiliza. O sea, se vuelve huesos fósiles. Una iglesia que no comparte la palabra de Dios quedará estancada, quedará fosilizada, quedará dormida y no tendrá crecimiento. Alexander Duff dice: la iglesia que deja de evangelizar pronto dejará de ser evangélica. Porque nosotros somos una iglesia que nos consideramos o nos llaman evangélicos. Y debe ser por algo, porque compartimos la palabra de Dios. Juan Wesley, o John Wesley como lo conocen, dijo: denme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios, y cambiaré el mundo. Estuvo cerca, agarró a Escocia y casi lo
Los convirtió a todos los escoceses, cerraron los cabarets, cerraron las cárceles. Si hubiera tenido 100 hombres que odien al pecado y que amen a Dios, Él hubiera trastornado el mundo. Grandes hombres de Dios han interpretado y nos han dejado enseñanza del poder de Dios movido a través de la evangelización. Y queridos, como iglesia queremos tener una iglesia que evangelice, no solamente con actividades desarrolladas de la iglesia, no solamente en el grupo de evangelismo y avivamiento, sino que usted pueda entender que cada persona que usted se encuentre y se pare a hablar con usted debe escuchar la palabra de Dios de su vida. Cada persona que tenga la oportunidad de tomar un mate, cada persona que tenga la oportunidad de encontrarle en el colectivo, cada persona que tenga la oportunidad de encontrarle en la calle, cada persona que le pida oración, cada persona que venga hasta usted buscar un consejo, debe escuchar la palabra de Dios de su boca, debe escuchar que hay un Dios que ha transformado su vida, que le ha cambiado y que puede cambiar su vida. Debe escuchar un mensaje de la palabra de Dios, no porque usted tenga el poder para cambiarle, no porque usted tenga la autoridad para cambiar su vida, sino que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el poder de Dios se activa y las personas son cambiadas, transformadas y reciben a Cristo en su corazón. Y ahí está la realidad. Esa es la visión de la iglesia, de que podamos todos ser un potencial evangelista, de sacar a 200 Carlos Anacondia. Pastor, pero Anacondia es un hombre como usted y yo, que solamente ha decidido dejar muchas cosas en su vida y dedicarse a la oración y a predicar la palabra de Dios, y Dios le usa. Porque cuando hay una persona que decide apartarse del pecado, cuando hay una persona que decide predicar la palabra, cuando hay una persona que decide hablar de Cristo, solamente su predisposición hará que Dios le tome y lo use. Esa es la verdad. Pastor, pero yo no sé predicar. Y nadie que llegó a la iglesia se paró y predicó. Todos tuvieron un proceso de aprendizaje. Cuando estamos en la fábrica y me trae una persona nueva y me dicen: Matías, fíjate esta persona si nos sirve o no. Lo primero que nosotros miramos, o que yo miro en la persona, es que la persona tenga una actitud de querer aprender. Que me pregunte, que no me traiga problemas. ¿Para qué quiero una persona que me trae problemas? Yo quiero a alguien que me solucione problemas. Entonces yo me siento con ese joven nuevo, le explico las cosas. Vamos, hay un problema y hay que solucionarlo. Vos sos estudiante de ingeniería, porque nos traen pasantes de ingeniería. Vos sos mejor que yo no soy ingeniero. Fíjate qué podés hacer. Y entiendo que esa persona debe ir y buscar una solución, porque así aprendimos todo en la fábrica donde estuve yo. No nos dijeron muchas cosas, nos dijeron vaya y hagan, para eso lo contratamos. Y ya sabemos que se van a equivocar. Pero cuando yo miro esa predisposición a querer buscar solución, a preguntar, yo digo, realmente en el futuro va a aprender. Querido, si tú no sabes cómo evangelizar, estás en la oportunidad de buscar la forma, la manera de aprender, de preguntar, de llevar adelante, de intentarlo, de comenzar a hablar de Dios. Querido, Dios pide una sola cosa: que tú hables de Dios, que tú hables la palabra, y Dios te va a ayudar. Hay un principio importante. Hay una historia en la palabra de Dios que me gusta, y tal vez sea una de las historias que más me guste. Una historia donde de repente Pedro se encuentra preso y está en Hechos capítulo 16. No importa, no lo vamos a buscar para ir adelantando. Una historia que va a tener un final. Querido, yo le prometo que si usted lee esa historia, va a encontrar un centurión, un hombre de la milicia romana, caído de rodillas, pidiéndole a Pablo que por favor ore por él en medio de la cárcel. Le tiré el tráiler. Ahora usted puede ir a leerlo. Pero déjeme decirle algo. Hay algo que sucede en el medio para que este centurión termine doblando sus rodillas y recibiendo a Cristo en su corazón. Y es que cualquier persona común y corriente, cualquier persona que
que fuera normal, estando en la cárcel, estaría gritando. Dígame, si usted estuviera en la cárcel, estaría diciendo: esto es injusto, aquí yo soy un preso político, como dicen ahora. Esto es porque el juez me tiene bronca, porque el policía me vio la cara y me vio la gorra, y por la gorra me metió preso. Cualquier persona hoy siempre tiene una justificación. Y Pablo, en vez de estar golpeando las tazas y gritando en medio del calabozo, dice la palabra que estaba con Silas y cantaba alabanzas a Dios. Usted imagínense el guardia. Habrá dicho: estos están locos. ¿Por qué están cantando en medio del calabozo, en la oscuridad? Usted póngase en el lugar del guardia un momento. Piense por un momento allí el guardia escuchando a dos personas en el calabozo cantando y alabando a Dios. Debe haber dicho: estos son distintos, estos tienen algo diferente, estos tienen algo que es diferente a los demás. Querido, que este guardia haya terminado de rodillas no es solamente por el terremoto que abrió las cadenas, es porque hubo varios días que estuvo viendo un testimonio en estas personas, en Pablo y en Silas. De repente dice que mientras cantaban y adoraban a Dios, vino un terremoto que hizo temblar el suelo y se abrieron las cárceles de todos los presos que estaban allí. Y déjeme decirle algo: cualquier guardia que se le escapan los presos, en ese momento le cortaban la cabeza. Por eso vino una preocupación al guardia. La preocupación fue que lo iban a matar porque pensó que todos se habían ido. Pero la palabra de Dios dice que Pablo, Silas y todos los presos todavía estaban allí. Y cuando él se iba a quitar la vida, dice Hechos 16, Pablo grita: no lo hagas, aquí estamos todos. Imagínense al guardia teniendo la oportunidad de escapar e irse. Ellos se quedaron allí. Y eso el guardia lo vio. Querido, porque cuando tú evangelizas, lo que tú hablas y dices debe hablar por ti con tu testimonio. Si Dios es el que puede sanar, tú tienes que ser el primero en mostrar que Dios puede sanar su vida. Ahora un guardia cae de rodillas y habla con su jefe y hace que Pablo y Silas salgan de la cárcel. No solamente por el terremoto, durante varios días vio en Pablo y Silas unas personas diferentes, distintas. Es que cuando la gente de afuera ve personas distintas en ti, quiere ir a ese lugar. Tú tienes que entender que tu testimonio habla y habla mucho. No nos sirve salir a evangelizar si mi testimonio no está demostrando lo mismo. La gente te conoce, la gente te ve en el barrio. Tenemos falta y errores, por supuesto. Pero nunca debes olvidarte lo que Pablo dice, que somos cartas abiertas. De que todos saben que tú eres de la iglesia. Evangelizar no es solamente lo que hablamos con nuestra boca, sino lo que hablamos con nuestros actos. Déjeme decirle algo: usted antes de venir a la iglesia seguramente pensó dos cosas. Y usted me dirá: sí, es verdad. La primera cosa que pasó por su mente es que muchas personas que usted encontró en la iglesia, después lo encontró afuera haciendo muchas cosas malas. Yo le aseguro que sí. Y dudó en su corazón de venir. Hasta que entendió que la salvación es individual y que Dios salva. Yo le aseguro que usted tuvo ese pensamiento. Entonces usted tiene que entender que cuando damos mal testimonio también estamos perdiendo de evangelizar. Pero otras personas, o la misma persona, también encontró personas que, siendo lo peor de todo, fueron transformados, cambiados, comenzaron a vivir una vida nueva y dijeron: yo quiero ser igual que ese. Yo quiero ir a donde ese va. Una de las dos marcó su vida, para bien o para mal.
Yo quiero vivir lo que Él vivió. Yo quiero ser sano como Él fue sano. Porque el testimonio es importante para poder evangelizar. Usted solamente no evangeliza en una campaña. Todo el tiempo estamos evangelizando. Yo le voy a hacer una pregunta. A ver cómo la hago. Usted tiene amigos. Y usted conoce bien a sus amigos. Yo le voy a decir algo. Yo tenía muchos amigos, tengo muchos amigos. Y yo los conozco a uno y cada uno. Y yo sé a qué persona voy a ir a buscar y a qué persona no. En determinados momentos voy a ir a tal persona y en determinados a otros. Porque lo que ellos hacen, predican lo que Dios es en su vida. Y usted me va a decir, hay muchas personas que pueden hablar bonito de Dios y después lo arruinan con su testimonio. ¿Y sabe qué pasa? Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo lo ve, lo toma, lo piensa, lo dice. Si fuera por hablar bonito, querido, habría políticos, pastores. Porque si hay alguien que habla bonito, son los políticos, ¿o no? Pero le creen. Le creen. El testimonio habla muy fuerte. Hay un dicho de un predicador que decía: habla más fuerte porque tu testimonio no me deja escuchar. Lo que tú digas con tu palabra vas a tener que reforzarlo con tu testimonio, porque la gente ve quién eres. Evangelizar habla del testimonio. Tú debes ser el distinto, el diferente. ¿Sabe que muchas veces he tenido que ir a lugares a ponerme a prueba? Porque, querido, las personas muchas veces te ponen a prueba y vas a un lugar determinado y vienen personas y te ofrecen bebida alcohólica y te ofrecen distintas cosas, y tú en ese momento tienes que dar el testimonio si eres cristiano o no. Porque dos cosas van a suceder. Si tú soportas y realmente te comportas como un cristiano, vas a pasar a ser una persona en la cual ellos van a hablar cosas buenas de ti y van a decir: he aquí un hombre, una mujer de Dios. Pero si tú caes en las trampas y en la tentación, dirán: he aquí un hipócrita. Porque el testimonio habla. Evangelizar no es solamente una actividad de la iglesia. Tú constantemente estás evangelizando. Y como iglesia queremos crecer en el evangelio de Cristo. Tercer punto y el último lo encuentro en San Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana. Una mujer que termina, esta historia termina, yo le aseguro, usted léala, termina con una mujer ganando una ciudad, ganando personas de Samaria con toda su fuerza y su corazón, ganando a muchas personas en las ciudades, compartiendo la palabra de Dios. Pero esa mujer en San Juan capítulo 4, antes de ser una ganadora de alma, antes de eso estaba pensando en su propia vida. Y déjeme decir algo: para poder evangelizar, usted va a tener que dejar de pensar en usted y pensar en los demás. Ya no voy a pensar en mi necesidad, voy a pensar en la necesidad de los otros. Y pastor, si es así, ¿quién va a pensar en mí? ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué ayudan a los otros y no me ayudan a mí? No debe ser tu pensamiento. Tú debes sumarte a ayudar a los otros. Dios sabe todas las cosas. No me importa mi ministerio personal, me importa la salvación de los otros. Dios te va a poner donde te tenga que poner. No te hagas problema.
Dios te va a dar, Dios es justo, Dios supera mi determinación. Yo soy un hombre, Dios es Dios, pero déjame decirle algo, para poder evangelizar es necesario olvidarnos de todas las cosas, de todos los reconocimientos, de todos los títulos, de todos los grupos que conformemos, de todas las cosas que nosotros querramos, porque más importante de que hablen bien de nosotros, de que nos den un título a nosotros, de que nos digan que somos pastores, es que las personas lleguen a Cristo. Si usted me quiere decir pastor, dígame, me quiere decir Matías, dígame, me da exactamente igual, a mí no me cambia mi tarea. Pero una falta de respeto, para mí no. Dígame como quiera. Voy a seguir siendo el pastor de la iglesia. Porque si yo me preocupo solamente por querer escalar ministerialmente, no estoy pensando en el principio que Dios estableció, que es buscarlos de afuera. Y necesitamos una iglesia que deje de pensar en sí mismo y que comience a pensar en todos aquellos que como tú estaban necesitando de Dios. No debe haber personas que necesiten reconocimiento, sino debe haber personas que hagan que los demás reconozcan a Cristo. Hay una historia que un predicador se acerca a las dos iglesias más grandes de Inglaterra, entre esas la de Moody. Por la mañana va una. Cuando salen le hacen una pregunta a este predicador y le dicen: ¿qué tal le parece esta iglesia? Y él dice: la verdad, he quedado hermosamente obnubilado por el predicador, por el hombre, por el pastor que está en la iglesia. A la tarde visita la iglesia de L. Moody y cuando sale le vuelven a hacer la misma pregunta y él dice: realmente estoy gozoso y he quedado obnubilado por el Cristo que se predicó en ese lugar. Usted note la diferencia. Mientras uno logró el reconocimiento de la gente propio, el otro logró que la gente reconozca a Cristo. Y eso es evangelizar. Evangelizar implica que nosotros estamos más interesados en que las personas reconozcan a Cristo, en que me reconozcan a mí. Por eso siempre hablamos, querido, que no quiero bajo ninguna circunstancia que alguno de ustedes pueda apoyarse en la imagen del pastor. Apóyense en Dios. Yo simplemente cumplo la función que Dios me estableció, pero usted tiene que vivir conforme a Dios. Usted tiene que vivir en base a apoyarse en Dios. Usted no tiene que desilusionarse del pastor. Usted tiene que confiar en Dios, que nunca te falla. Yo te aseguro que nunca te vas a desilusionar de Dios. Nunca te vas a desilusionar de Dios. Hablaba con un joven hace poco tiempo y le decía: el día que Cristo venga, ninguna de tus excusas van a servir delante de Dios. No vas a poder decir que el pastor no te visitó. No vas a poder decir que alguien no te ayudó. Cuando Cristo venga, tú vas a haber tomado una decisión. Si quieres ser salvo, vas a ser salvo. Si no, no. Y no va a haber excusa, querido. Cuando Cristo venga no va a existir: nadie me advirtió, nadie me dijo. Cuando Cristo venga, nosotros mismos habremos tomado la determinación. Evangelismo no es solamente una actividad. Y eso es lo que en esta mañana quiero que quede en tu vida. Evangelismo no es solamente una campaña. Y no es un día en la semana en un grupo de evangelismo y avivamiento. Evangelismo es una forma de vida. Por eso cuando hablamos de los principios que queremos en la iglesia, queremos que usted lo entienda bien, porque esa es la meta de la iglesia, la filosofía de la iglesia. La iglesia tiene una filosofía. Acá nadie puede hacer solamente lo que quiera. Acá predicamos la palabra de Dios, tratamos de enseñarte la palabra de Dios. No dejamos todo librado al azar. Queremos enseñarte lo bueno. Queremos enseñarte lo que Dios dice. Queremos enseñarte lo que Dios es. Querido, el problema de este mundo, el problema de la gente de este mundo no está en que Dios no está. El problema de este mundo está que la gente le da la espalda a Dios para hacer sus propias cosas. Y eso debe cambiar.
Hace tiempo que no me va bien las cosas. Analízate cómo está tu relación con Dios, porque cuando alguien tiene relación con Dios, no puede tener un estado tan grave en su vida. Debe reconciliar su relación con Dios. Dios no miente, no pensemos en un Dios mentiroso. Pensemos en un Dios que cumple, un Dios que es real, pero un Dios que necesita que tú le busques día a día, porque cuando hay personas que buscan a Dios, allí Dios se mueve. Cuando hay personas que ponen su vida en Dios, Dios se mueve. Dios no necesita solamente personas asistentes. Él está buscando tu corazón, Él está buscando tu vida, Él está buscando que tú sigas su palabra, que tú seas obediente. Porque cuando hay personas en una iglesia que deciden buscar a Dios en realidad, que dejan de lado el pecado y las cosas malas, eso a Dios le agrada. Y cuando eso sucede, la iglesia crece, las almas vienen y el avivamiento de Dios se derrama sobre la iglesia. Por eso, evangelismo es una forma de vida. Evangelismo es compartir la palabra con las personas que están cerca tuyo. Evangelismo es tener un testimonio que hable por ti. Gracias doy a Dios, porque hay personas que me dijeron que vinieron a la iglesia por otra persona, por el testimonio que dio. Evangelismo es dejar tu propia vida, tu propio reconocimiento, tu propio yo, para que Cristo crezca en tu vida. Yo te voy a decir algo. Si tú no crees esto, seguramente dirás: no, él está hablando cualquier cosa, que se cree, que esto, que esto otro. Pero con el tiempo, porque el tiempo muestra todas las cosas, tú entenderás que cuando tú hables de Dios, cuando muestres a Dios con tu testimonio, cuando Dios sea lo más importante antes que un reconocimiento, tú serás un gran hombre y una gran mujer de Dios. Con el tiempo tú verás cuando Dios te comience a usar. Con el tiempo verás que tú orarás por los enfermos y serán sanos, no porque tú le pediste solamente a Dios, sino porque hiciste la obra de Dios. Tú verás como Dios te levantará como un predicador, como un evangelista. Tú verás como Dios te va a levantar como una persona de poder, donde nadie te moverá, donde nadie te sacará, donde nadie hará algo en tu vida para que tú estés mal. Querido, déjame decirte algo: el verdadero evangelio es un evangelio de fe. El verdadero Cristo es un Cristo que transforma vida. El verdadero evangelio es un Cristo que quita el pecado y trae santidad. El verdadero evangelio son personas que predican la palabra de Dios y llevan a un Cristo que puede cambiar esta sociedad, esta humanidad y este mundo. Quiero cerrar con esto. Le voy a pedir que me pongas algo de música, Misael. Este año queremos una iglesia que viva parado en esta palabra. Yo te pido de corazón de que tú hables con las personas de Dios. Yo te pido de corazón que tú le compartas el testimonio de lo que Dios ha hecho, pero nunca te olvides el consejo que me dieron. Aparte del testimonio, comparte la palabra, que es la que tiene poder. Comparte un testimonio y dale una palabra. Comparte un testimonio y dale un texto bíblico. El evangelismo verdadero es compartir a Dios. El evangelismo verdadero es poder hablarle acerca de Dios y lo que Dios hace. Tú no tendrás la habilidad de convencer a alguien. Dios tiene el poder. Y siempre que tú hables de Dios, Dios te va a respaldar. Querido, levanta tu mano y cierra tus ojos allí. Mira lo que voy a decirte. Esto es por fe y esto es porque tú lo creas. El evangelismo, cuando tú hables de Dios, Dios va a respaldar tus palabras. Cuando tú le compartas a otro de Dios, el poder de Dios va a estar sobre tu vida.
No dejes pasar el tiempo. No dejes pasar la oportunidad. La venida de Cristo está cerca. Las enfermedades y las pestes están ocurriendo. Los terremotos, las guerras y los rumores de guerra están ocurriendo. El amor de muchos desfriará. Eso, hablando de la iglesia, ya está ocurriendo. Hoy hay muchas iglesias que tienen muchas personas, pero cuando venga Cristo no sé si realmente todas esas personas aman realmente a Dios. La palabra establece que estos serán principios de dolores, pero marcarán que la venida de Cristo está cerca. Se levantarán padres contra hijos, hermanos contra hermanas, hombre contra mujer, y eso será señal de que la venida de Cristo está cerca. Querido, está cerca la venida de Cristo. Ya queda poco tiempo. No sé si será nuestra generación, no sé si será la que sigue, pero la venida de Cristo se ha acercado como nunca antes. Las cosas que están sucediendo en la tierra en este momento dan prueba de lo que Jesús dijo hace 2000 años cuando predicó su palabra en Mateo 24. No habrá ninguna profecía más real que esta. Cristo se acerca y la venida de Cristo cada vez está más cerca. Ya no hay oportunidad para apartarse de Dios. Ahora ahí es el momento en que tienes que buscar el evangelio de Cristo para ti y para los demás. Escúchame, levanta tus manos y cierra tus ojos. Prométele a Dios que vas a hablar con alguien de Dios. Aunque no seas un teólogo, le vas a compartir la palabra. Cuando vayas a tomar unos mates, vas a hablar la palabra de Dios. Cuando vayas a comer a la casa de alguien, vas a hablar la palabra de Dios. Le vas a dar un tiempo a Dios para que las personas conozcan en el trabajo, en el colectivo. Yo sé lo que es, yo sé que nos cuesta, yo sé que nos da vergüenza, yo lo sé. Lamentablemente tenemos que aprender a sacarnos eso. Pablo dice que el evangelio es poder de Dios. Este año la iglesia va a crecer. Vamos a tener 2 reuniones. Esto va a estar lleno, yo lo creo. Pero va a ser porque tú y yo vamos a predicar la palabra. Vamos a poner en práctica. Este año vamos a orar y ayunar, porque es unos pilares y eso va a traer el crecimiento, el avivamiento de Dios. No va a ser un hombre, no va a ser una mujer, va a ser una iglesia en unidad, en oración y ayuno, la que va a mover el avivamiento en este lugar, querido. Este año vamos a alabar y adorar a Dios como nunca antes. Tú tienes que entrar en la presencia de Dios. Tú tienes que aprender a cumplir esa función que Dios nos ha dado. Y allí Dios te va a tratar, allí Dios te va a tocar, allí Dios te va a ministrar tu vida, allí Dios va a transformar tu corazón. Este año es una iglesia que debe crecer en la palabra. Estoy muy feliz, muy contento, porque este año vamos a abrir 2 aulas de IET. Gloria a Dios. Más personas estudiando la palabra. ¿Sabe qué? Cuando tú estudias la palabra, Dios abrirá tus ojos y tú crecerás como nunca antes. Este año la iglesia va a crecer porque una iglesia entera va a hablar de Cristo. Una iglesia entera va a salir por los lugares. ¿Sabe que la palabra de Hechos no dice que los 12 discípulos trajeron el gran crecimiento? Sino que dice que una situación esparció a los cristianos por todo el mundo. Y los cristianos que estaban en el aposento alto, las casi 20,000 personas que se habían reunido después de la predicación de Pedro, fueron esparcidos por todos los lugares, perseguidos por ser cristianos, pero donde iban predicaban la palabra de Dios. Y entre esas predicaciones, un día allí predicando, había uno de ellos que se llamaba Esteban, uno de los que tal vez se convirtió entre esos 120. Ahí estaba Esteban, y dice que a Esteban lo apedrearon y lo mataron un día. Pero ese día que mataron a Esteban, había un muchachito, había un hombre parado junto a ellos que se llamaba Saulo de Tarso. Y cuando Saulo de Tarso vio el testimonio de Esteban sufriendo por Jesucristo, dice que él allí comenzó a sentir en su corazón que algo ardía. Luego que
Cristo lo trató y él se convirtió a Cristo, y él con muchos ayudantes abrieron muchas iglesias por el mundo. No fue una persona. 20,000 cristianos se dividieron en distintos lugares y llevaron la palabra, trajeron la palabra a América, llevaron la palabra a Europa, llevaron la palabra y siguen llevando la palabra hasta el día de hoy. Nunca ha sido por un hombre. Hay misioneros que ni el nombre podemos pronunciar, que están en la ventana 1040 predicando la palabra sin que nadie le reconozcan, pero llevando el evangelio, porque no depende de un hombre, depende de una iglesia entera mundial. Hay personas que están entregando su vida allí donde está el coronavirus para predicar la palabra antes que se mueran. Tú ni no sabes, tú no estás al tanto de esto, querido, pero hay personas que están llevando la palabra, porque el crecimiento no depende de un hombre, depende de una iglesia mundial. Y tú eres parte.